Piensa en la pasión, en la cruz, que era la mayor afrenta. Piensa en la muerte de Cristo, en su resurrección. Él ha ido por amor nuestro hasta la cruz y no nos dejará perecer. Si consideras al Señor con amor, verás que la mayor maravilla es que no se haya querido apartar de nosotros. Tú piensa, cuando te pongas delante de Dios, que es el autor de todas las cosas. Después piensa que la humanidad cayó con aquel pecado original. Piensa en Jesucristo, que vino a la tierra y tomó carne en el seno purísimo de María siempre virgen. Es el Señor el que nos dice que confiemos en Él. Que confiemos en Él porque es misericordioso. Jesús Christus eri, odie, ipset in secula. Jesucristo el mismo que era ayer, es hoy y será siempre. Murió pero resucitó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Empezamos hoy la Semana Grande, la Semana Santa, y a mí me gustaría hablar en esta charla de qué es lo que hace Jesús de Nazaret, qué es lo que hace Dios nuestro Señor, desde el Viernes de Dolores al Viernes Santo hasta la crucifixión del Señor, y el sábado y el domingo. Quizá antes de eso me gustaría hacer una breve introducción de lo que supone la lectura de las Sagradas Escrituras, de lo que supone la Biblia, de lo que supone para nuestra vida interior meternos en esa lectura y acostumbrarnos a leer todos los días un ratito, al menos 5 minutos, el Evangelio. Y para eso voy a empezar recordando algo que ya me habéis oído otras veces, pero esta vez me he traído el libro. Este sí entra dentro de los libros que creo que una persona debe leer. Como veis es muy breve, o sea, son apenas 100 páginas y 175 más o menos. Y recoge 6 conferencias que dio Jorge Luis Borges en la Universidad de Harvard en el curso 67-68. Son 6 conferencias alrededor de la poesía y de alguna manera recogen, como pone el título, el arte poética de Borges. Y en una de esas 6 conferencias, a la que me he referido repetidas veces en distintos trozos o para hablar de distintas cosas, bueno, todas son una maravilla, ¿no? Pues en la que se titula El arte de contar historias, recoge un párrafo como este. Digamos que durante muchos siglos estas 3 historias, la de Troya, la de Ulises, la de Jesús, le han bastado a la humanidad. La gente las ha contado y las ha vuelto a contar una y otra vez. Les ha puesto música, las ha pintado. Han sido contadas muchas veces, pero las historias perduran sin límites. Podríamos pensar en alguien que dentro de 1000 o 10.000 años, una vez más volviera a escribirlas, pero en el caso de los evangelios hay una diferencia. Creo que la historia de Cristo no puede ser contada mejor.
a los que sois más perspicaces, a lo mejor os ha llamado la atención, en fin, o a lo mejor porque lo habéis leído, que son 6 conferencias para hablar de la poesía. Y que en esta hable de la Biblia. Y es que hace unos años escribía un profesor de la Universidad de la Santa Cruz hablando con él y hablaba de la Biblia, escribió un artículo de no sé, 10, 12 páginas en una revista de exégesis bíblica y hablaba también de la poesía. ¿Por qué la Biblia está escrita en ese lenguaje poético? Y él sostiene ahí que la Biblia utiliza ese lenguaje porque para aproximarse a lo sobrenatural hay que aproximarse desde la poesía, desde un lenguaje poético, porque es lo más espiritual. Y así te acercas asintóticamente, ahí ya aparece mi vena matemática, a todo lo que significa Dios y la humanidad, y especialmente esa última parte por la encarnación del Verbo, ¿no? De hecho, en ese mismo artículo aparece San Agustín, y San Agustín, que como sabéis es maestro de retórica y un gran maestro, es el que muchos dicen que fue el que bautizó a Platón. Es una manera de decir, pues tiene mucha influencia neoplatónica y de hecho Santo Tomás, con su exquisita delicadeza, Santo Tomás de Aquino le corrige y cuando va a citar a San Agustín habla del santo y dice, como dice el santo, y dice lo que decía San Agustín pero corregido teológicamente por ese defecto, bueno, algún defecto en su pensamiento, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando habla San Agustín, y esto hay que tenerlo en cuenta por lo que supone de maestro de la escritura, decía, decidí entonces dedicar mi atención a las Sagradas Escrituras y ver qué tales eran. Y he aquí que me encontré con una cosa cerrada a los soberbios y no accesible más que a los niños, o no accesible, perdón, a los niños. Humilde de entrada, sublime conforme se va avanzando, y velada por misterios. Y no estaba yo en condiciones de introducirme en ella, inclinando la cabeza al entrar. Esto que digo ahora no es lo que pensé entonces, por el contrario. Aquel escrito me pareció indigno de medirse con la excelencia de la obra de Cicerón, pues mi hinchazón rechazaba su estilo y mi perspicacia no conseguía penetrar en sus profundidades. Qué contraste cuando uno empieza a leer y cuando uno lleva avanzada la lectura y cuando uno entiende que al Señor no podemos llegar caminando. Al Señor podemos llegar solo amando. Y en la medida que tu corazón se va esponjando y se va llenando de humildad, de sencillez, de descomplicación, cuando dejas todos tus prejuicios, vas encontrando al hilo de esa lectura a esa figura que es Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. Como aquel coreano que leía y que no creía y que, no, coreano he dicho y era chino. Y chino que vivía en Canadá, ya con nacionalidad canadiense, yo creo. Y cuando leía algo en las Sagradas Escrituras o cuando le preguntaban algo al Señor, él tapaba la respuesta e intentaba imaginarse que hubiera respondido el Señor. Cuando respondía lo que pensaba que podía haber respondido el Señor, levantaba y veía que se había equivocado, que el Señor nunca, siempre le sorprendía, ¿no? Aquella persona se convirtió y hoy en día es un sacerdote numerario del Opus Dei. Bueno, pues termino con esta introducción que quiero decir muchas cosas en muy poco tiempo y por eso prefiero que le digan los maestros, ¿no? Este es
Otro libro delicioso que también os aconsejo leer en algún momento, Una vida de Jesús, como habréis leído ya alguna, y si no, pues empezar con una que la vida da para leer unas cuantas, a cual más interesante o te descubren más luces de Dios nuestro Señor, ¿no? Esta es en el prólogo de la vida de Jesucristo de Fray Luis de Granada. Tratar la humanidad de Cristo en aquella escalera mística que vio el patriarca Jacob, por la cual los ángeles subían y descendían, porque aquí suben los varones espirituales el conocimiento de Dios, y por aquí también descienden al conocimiento de sí mismos. Buscar en las Sagradas Escrituras no solo encontrarnos con el Señor, es también encontrarnos con nosotros mismos, porque el Señor aprovecha esa lectura para interpelarnos, para hacer cambiar nuestras vidas. El círculo de amigos he visto que ha llegado a 165 personas, ¿no? Entre otras a José Luis, que está en Alemania, a José María, que está en Irlanda, a Ángel, que está en Oslo, a Bruno, que está en Nueva York, a Manolo, que está en Cambridge, y uno mira y dice a Gabriel, que está en Arabia Saudí, y entonces quiero volver otra vez a insistir que esto no es una conferencia, ni se pretende que salga como es bien. Este no es mi objetivo. Mi objetivo es que a todos nos ayude a cambiar, o sea, que nos haga mejor, que nos acerque más al Señor, que es de quien yo quiero hablar, del Señor. Y por eso entramos ya en los 20 minutos que me quedan a decir que hace apenas un par de semanas, no creo que la liturgia la marca hace una semana, pero probablemente si en el tiempo puede ser hace unos 10 días o 15 días, que Jesús resucita a Lázaro. Y después de esa resurrección, cosa inconcebible para el que ignore la condición humana, pero en cuanto nos vamos dando cuenta o cuando nos vamos fijando en lo que es el hombre no nos sorprende, los fariseos concluyen que si él es capaz de resucitar a los muertos, hay que acabar con él. Mucha gente que te dice, yo creería en el Señor si hiciera milagros. Hay otro escritor muy conocido, español, fallecido, columnista, periodista, ha dicho muchas veces que no era creyente y que eso lo que te decía él. Yo, como decía Nietzsche, más o menos, porque cito de memoria, ¿no? Como decía Nietzsche, solo creería en un Dios que fuera capaz de bailar. Y una escritora que dijo, yo conozco a un hombre, conozco a un santo que bailaba con Dios, haciendo referencia a San José María y a ese niño Jesús del convento de Santa Isabel, con el que tenía una relación especial. Bueno, pues Jesús de Nazaret, dices tú, bueno, puede resucitar muertos, puede multiplicar panes y peces, puede... Y eso, el que hiciera milagros o que nosotros viéramos milagros, y uno dice, si yo viera milagros yo creería, no es verdad, no es verdad, desengáñate. Si tú vieras milagros, salvo que el Señor cambiara nuestra naturaleza, que está herida por el pecado y que tiende al pecado, sin lucha no podemos hacer nada, tenemos que luchar porque nuestra naturaleza está herida, no corrompida, como dicen los protestantes, sino herida, pues no podríamos hacer nada. Y con los milagros no bastan, porque a pesar de lo que ven, como veían aquellos, no creían. Como decía San Pedro, no, Señor, yo no voy a permitir que tú padezcas, yo daré mi vida, y es capaz de cortar una oreja, pero luego le traiciona, luego dice que no lo conoce. Es como si el Señor le dijera y nos dijera a cada uno de nosotros, ¿no?
tú darás la vida por mí, pero antes de dar la vida por mí, tienes que aprender a sufrir por mí. ¿Cómo cambia todo después de la muerte del Señor con los apóstoles? Pues a la muerte del Señor con los apóstoles, como sabéis, no adelanto al final ni voy a hacer spoiler de la historia, al final, el sábado en la cruz, el viernes y el sábado, único día que el Señor estaba muerto, o sea, la Virgen está sola, sola. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde está la fe de los apóstoles? Pues hace unas semanas pasa esto. Y el Viernes Santo, que es el punto de arranque de la historia que yo quiero contar, don Francisco se detendrá en hablar de la Santa Misa, sobre todo en el Jueves Santo. Y el Jueves Santo lo voy a pasar muy rápido. Pero el Viernes Santo, Viernes de Dolores, vamos a no situarnos en el tiempo, aunque esta charla es del retiro del lunes. El Viernes Santo, Viernes de Dolores, el Señor llega a Betania, un sitio que le resulta sumamente entrañable. Ahí está Lázaro, que ha resucitado hace unas semanas, está María y el Señor estaba muy a gusto allí, muy a gusto. El Señor no va a salir de Betania en toda esta semana. Va desde el viernes pasado, desde el Viernes de Dolores, va a Jerusalén y vuelve todos los días. El Señor, de hecho, está en Jerusalén y baja a Betania, donde se va a quedar, probablemente alojado en casa de Lázaro y de María y de Marta, ¿no? Llega a media tarde, ¿no? El Señor ha estado en el templo todo ese día. El Evangelio de San Juan, que es el que voy a seguir porque voy a utilizar brevemente a Jesús de Nazaret, el tomo 2 de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Voy a utilizarlo, lo utilizo de alguna manera. El Evangelio de San Juan recoge las 3 peregrinaciones que el Señor hace al templo como buen judío practicante. Pues sube al templo. El Señor vive en Galilea, está Galilea, como ponlo así, Galilea, Samaria y Judea, ¿no? Y el Señor, como sabéis, vivía sobre todo en Galilea. Belén está aquí, en Judea, Jerusalén está aquí, Betania está aquí, pero él, toda la vida pública, casi toda, transcurre en Galilea, ¿no? Y Galilea está más o menos a 200 metros bajo el nivel del mar y esto está a Jerusalén está a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Por eso se habla de subir al templo, ¿no? Y el Señor, San Juan relata estas 3 peregrinaciones y habla de esas 3 peregrinaciones. La primera, donde habla de la purificación del templo, la segunda, la multiplicación de los panes y los peces, la tercera es la última, en la que ya es una peregrinación donde ya sabe que va a ser condenado, ¿no? Está en el capítulo 2, 6 y 12 de San Juan. Los otros 3 evangelistas solamente hablan de la última, ¿no? No voy a entrar a discutir si es en esa última cuando el Señor expulsa a los mercaderes del templo y purifica el templo, ¿no? Así, a eso se refieren los otros evangelistas, ¿no? El sábado, al día siguiente del Viernes de Dolores, ¿no? El Señor cena en casa de Simón el leproso. Quizá un leproso que curó el Señor también, ¿no? Marta servía la mesa, Lázaro uno de los invitados, y hay una tal María que hace una unción al Señor. Los evangelios relatan 2 unciones, una al comienzo de la predicación del Señor en Galilea, donde aparece una mujer pecadora, y otro, en este caso, en esa cena del sábado, previo a la pasión del Señor. Y en
en esa unción se habla también de una María. No se sabe a qué María se refiere, si es María la de Betania, si es María la de María Magdalena, si es otra María, en fin, no voy a entrar yo en esa discusión, se la dejo a ellos. En cualquier caso, vi una cosa que a mí siempre me ha conmovido, ¿no? Porque cuando a una mujer le diagnostican un cáncer, lo primero que te pregunta, y si le dicen que tiene tratamiento y que le van a dar quimioterapia, lo primero que te pregunta es si va a perder su pelo. Lo que significa el pelo para una mujer. Y me llama la atención porque en estas funciones las dos mujeres limpian los pies del Señor con su cabello. Después de un perfume que ha costado 300 denarios, un denario le costaba el sueldo de un obrero agrícola al día, ¿no? O sea, eso es lo que ganaba. O sea, que es más o menos 300 denarios, que es lo que calcula Judas que costaría aquel perfume, es el sueldo de un año, ¿no? Gasta, rompe el frasco y le seca al Señor con su cabello, ¿no? Es una manifestación de amor que nosotros tenemos que medir cuáles son nuestras manifestaciones de amor con Dios nuestro Señor, ¿no? Con qué delicadeza le tratamos, qué urbanidad de la piedad hay en nuestro trato con Él cuando nos acercamos a la iglesia, que a veces vamos de cualquier manera. Sábado Santo. También aquí discuten San Agustín, que es el miércoles cuando Judas decide traicionar al Señor. El Evangelio parece casi que después de esta unción, que Judas se encuentra mal por ver aquel despilfarro. ¿Verdad? La gente también demagógicamente te habla de la riqueza de la iglesia y luego cuando uno mira, porque la iglesia humildemente no dice nada, pero en fin, de vez en cuando tiene que ya simplemente que queda tan manifiesto que dices tú, ¿cuál es la institución del mundo que más obras de caridad hace que se la ataca, que dice, bueno, es que el SIDA, que tal, que la iglesia se opone a los preservativos y tal y cual, y el SIDA, y que, pero bueno, tienen una gran preocupación por los enfermos de SIDA, pero los enfermos de SIDA en su gran mayoría mueren con un religioso o una persona de fe a su lado que le acompaña, ¿no? Sin temor a contagiarse, ¿no? Es absolutamente demagógico y te das cuenta de que casi todas las joyas que adornan las imágenes de las vírgenes que hay en todas las iglesias han sido dadas por las personas más humildes, más sencillas, más pobres, que dan todo para su Señor, ¿no? La riqueza. Esto es el Sábado Santo. Llegamos al Domingo de Ramos, que se ha celebrado enormemente y ahí se describe una escena que ya empieza a corroborar. Todo el Evangelio está confirmando todas las profecías que se venían haciendo del Mesías desde hacía muchísimo tiempo. Está lleno de simbolismos. Si supiéramos leerlo, nos quedaríamos asombrados, ¿no? De una manera especial, el Evangelio de San Mateo. Otro día podríamos dedicarlo a hablar de la Sagrada Escritura y de esas contradicciones que quieren ver, o de los posibles, y de los libros apócrifos, y por qué estos son los libros canónicos, y el Qumran, y todo que viene a confirmar una y otra vez el misterio que hay alrededor de este libro que está escrito por inspiración divina y que a la vez refleja todo lo que el pueblo judío, nuestros hermanos mayores en la fe, vienen esperando, ¿no? Entonces, el Evangelio te cuenta, Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, subes el Monte de los Olivos, cuando estás bajando el Señor se para, hay una iglesia, los que habéis peregrinado alguna vez a Tierra Santa, que se llama Dominus Flevit, porque allí el Señor al contemplar Jerusalén se paró y lloró por Jerusalén, ¿no? Por eso Jerusalén es un sitio tan emblemático para todas las religiones, las principales religiones monoteístas, ¿no? Y
Por eso, porque allí hay muchas cosas para los judíos, muchas cosas para los cristianos y muchas cosas también para los musulmanes, porque ellos piensan que Mahoma en la explanada del templo, pues una mezquita que no es tal, porque no es mezquita, hay otra mezquita al lado, pero en fin, lo que ellos llaman la mezquita Al-Aqsa, bueno, lo que le llaman la mezquita Al-Aqsa, ellos no la llaman porque saben que no es una mezquita, de ahí piensan que Mahoma, al profeta, ascendió en burra a los cielos, ¿no? Pero bueno, el Señor llora cuando va descendiendo por el monte de los olivos. Pero el Señor les dice que a los apóstoles que tienen que coger en Betfagé un pollino, un asno, y esto lo describe, y lo voy a leer, Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, todo el significado que tiene aquello, ¿no? Dice, en cada uno de los detalles está presente el tema de la realeza y sus promesas. Jesús reivindica el derecho del rey a requisar medios de transporte, un derecho reconocido en toda la antigüedad. El hecho de que se trate de un animal sobre el que nadie ha montado todavía remite también a un derecho real, y sobre todo se hace alusión a ciertas palabras del Antiguo Testamento que dan a todo el episodio un sentido más profundo. En primer lugar, las palabras del Génesis, en el capítulo 49, la bendición de Jacob, en las que se asigna a Judá el cetro, el bastón de mando, que no le será quitado de sus rodillas, hasta que llegue y a quien los pueblos deben obediencia. Se dice él que ata su borriquillo a la vid, en el capítulo 49. Por tanto, el borrico atado hace referencia al que tiene que venir, al cual los pueblos deben obediencia. Todo eso está recogido en el Génesis. Y aún más importante, las palabras que hay en Zacarías 9, en el capítulo 9 de Zacarías, en el versículo 9. En ese texto, que Mateo y Juan citan explícitamente para hacer comprender el Domingo de Ramos, dice: decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila. O sea, todo lo que está aquí viendo el pueblo judío está viendo algo que está pronunciado ya en el Génesis y está anunciado en Zacarías. El Señor montado en un manso pollino, con su cetro, con su bastón de mando, que no le será quitado de sus rodillas. Todo eso que hemos visto y que este año desgraciadamente no podremos ver, las imágenes de la Semana Santa, ¿no? La borriquilla, o sea, el Señor, todo eso confirma que es el profeta esperado. El Señor entra por la puerta hermosa y clama a todo el mundo hosana en el cielo, ¿no? Por la puerta hermosa. Es curioso porque, como sabéis, los que habéis estado allí, la puerta hermosa está vallada porque los judíos esperan que llegue el Mesías. Y cuando llegue el Mesías, entrará por esa puerta, que es la puerta por la que entró Jesús de Nazaret. El Mesías que aún algunos están esperando, ¿no? Todo esto pasa el Domingo de Ramos. El lunes santo, cuando salían de Betania, que vuelve otra vez el Señor después del sábado santo, después del Domingo de Ramos, ha vuelto a Betania, y el lunes vuelve otra vez a Jerusalén, probablemente a predicar en el templo. Y cuando sale se encuentra esa higuera que no encuentra frutos y que la maldice, ¿no? Entonces es cuando se acercan unos griegos preguntando por Jesús, y Felipe consulta a Andrés, y el Señor se alegra de haber llegado a los gentiles. Es el momento en el que ya todo el compromiso del Señor con el pueblo judío, pues dice, ¿no? Ya hay que abrirse a los gentiles, ¿no? No está de más subrayar que los dos que se acercan a hablar con los judíos son Felipe y Andrés. Felipe y Andrés son dos nombres de los 12 apóstoles, son dos nombres, los únicos de los 12, que son nombres griegos. Y se acercan a hablar con los griegos. Denota un poco el nivel cultural de los padres, del padre Andrés, que como sabemos es hermano de San Pedro. Y Andrés y Felipe, pues ya que hablaban griego y hablan con los gentiles. Ya la palabra de Dios ya no se reduce al pueblo elegido, sino que se abre paso hacia los gentiles, porque está llegando la hora del Señor.
Les habla del grano de trigo que ha de morir para dar fruto. Probablemente sea cuando echa a los cambistas. En fin, todo esto sucede el lunes santo. El martes santo, al salir de Betania, ya la secó el Señor el día anterior y todavía tienen dudas de que el Señor sea capaz de hacer realidad sus palabras, ¿no? Pero es así, ¿no? Y vuelve al templo y les pregunta a los sacerdotes, los escribas y los fariseos con qué poder hace lo que está haciendo. Y él contesta con otra pregunta, ¿no? Jesús le pide opinión por el bautismo de Juan. El Señor ya se cansa de reiterar una y otra vez el tener que confirmar su condición, ¿no? La parábola de los dos hijos que manda a trabajar a la viña, uno que dice que sí y no va, el otro que no y al final va, el tributo al César, la viuda que echa en el cepillo del templo todo lo que tenía, y a la vuelta a las faldas del monte de los olivos, Jesús anuncia la destrucción del templo. Fijaos todo lo que sucede en este martes santo, ¿no? El miércoles santo, Jesús, según una antigua tradición recogida por San Agustín, decía antes, es el día que Judas vende al Señor. Y son ellos los que proponen el darle 30 monedas. Bueno, eso dice San Agustín. Judas será, bueno, sería tema de conversación largo, ¿no? El jueves santo, se nos está pasando el tiempo, es la instauración de la Eucaristía, el sacramento del orden, en fin, voy a pasar porque don Francisco a la hora de la misa y el ofrecerse del Hijo al Padre es el preámbulo, el prólogo a lo que va a ser ya la inminente pasión del Señor, ¿no? O sea, después de esa cena pascual, después de la Eucaristía, el Señor se retira a rezar a Getsemaní, que está a las faldas de ese monte de los olivos que ha descendido y subido todos estos días tantas veces. Atraviesa el torrente Cedrón, que dice Santo Tomás Moro que significa tristeza, y entra en la agonía. Getsemaní, otro misterio, Getsemaní, ¿no? Dice Ratzinger, y esto no lo he rezado yo suficiente, que el Señor donde más sufre es en Getsemaní. De ahí es prendido, llevado, como sabemos, juzgado y a última hora de la noche condenado a muerte. No lo llevarán a crucificar hasta el día siguiente, hasta el viernes, ¿no? Era más de la medianoche cuando llevan a Jesús a casa de Anás, ¿no? Sumo sacerdote, suegro del sumo sacerdote Caifás. Bueno, y a primera hora de la mañana, del Viernes Santo es cuando le condenan. Pero en Getsemaní, decía Benedicto XVI, el Señor sufre más que en la pasión del Viernes Santo, que en la flagelación y que en la... Es curioso porque no han puesto una mano encima del Señor y sin embargo el Señor se echa sobre sí todos nuestros pecados. Esa es la causa de la pasión del Señor, tus pecados y los míos. El Señor sufre por tus pecados y por mis pecados. Los tiene presentes en ese momento. Cuando uno se pregunta, ¿acaso un pecado mío puede hacer daño a Dios? Hace daño a Jesús de Nazaret, a la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre. Y es como si nosotros le diéramos un bofetón. Ahí es donde está sufriendo el Señor. Es curioso, y porque cuando la gente dice, lo que nos salva a nosotros no es los dolores y la flagelación y la crucifixión de espinas y todo eso que remueve todo nuestro corazón, sino lo que nos salva a nosotros es la obediencia de Jesús a su Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es el Viernes Santo. El Sábado Santo, bueno, el Viernes Santo sabemos que condena al Señor, que lo crucifican por la tarde, y a esa la última hora, ya el Señor se muere, piden rápidamente que le dejen enterrar, porque que le dejen, bueno, enterrar, meter en el sepulcro,
porque empieza el sábado y ya los judíos no podían, o sea que ya está anocheciendo y bueno, como ha derramado no solo la sangre sino agua, lo permiten sin romperle las piernas y lo meten en el sepulcro. El sábado es el día que la Iglesia dedica a la Virgen porque es ella la única que mantiene la fe de toda la humanidad. Es la única que sabe, que tiene seguridad, que no duda, que sabe que el Señor resucitará y que Él es Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los otros han escondido, han huido. ¿Cuánto daría para hablar cómo cambian los apóstoles después de esto? ¿Cómo cambian cuando empiezan a vivir de fe? La madurez en la vida interior de una persona la marca la vida de fe. El domingo de madrugada resucita el Señor. Lo han enterrado cuando va a empezar el sábado, o sea, ya anocheciendo del viernes, está el sábado y el domingo está amaneciendo, justo en ese momento salen porque no podían salir antes para ver el sepulcro y ya el Señor ya no está. ¿Qué 3 días más mal contados? Y es que el Señor tiene prisa por resucitar. El Señor tiene prisa por volver otra vez con nosotros. Me he pasado 5 minutos y esto ya es excesivo. Que son 3 horas en el Museo del Prado de Eugenio d'Ors. Una maravilla. Y también tampoco cuesta tanto leerlo, es muy pequeñito y es muy estrechito. Pues cuando habla del Cristo de Velázquez, dice lo siguiente, y con esto acabo, que es como mi oración. Ya empieza con una María, pues acabo con esta oración casi que habla de este Cristo, de ese pintor, el más grande de los pintores. No me atrevería a decir mejor que Miguel Ángel, pero en fin, no lo voy a decir porque ya lo he dicho. Que pinta, es como un cristal sobre el mundo, es un cristal sobre la realidad, ¿no? El Cristo en la cruz significa una dignidad suprema, precisamente por lo sobrio, por lo humano, por la admirable ausencia del doble de la belleza y de la fealdad física. Este cuerpo no es feo como en el Greco, tampoco bello como en Goya será, no es tampoco un atleta como en Miguel Ángel, ni una larva como en algunos primitivos, es noble. He aquí todo, no tiene cara que los cabellos ocultan, no tiene sangre con que abrevar románticamente la compasión, no tiene compañía humana para hacer visajes en que se retraten las pasiones, ni paisaje, ni cielo, ni aparatosos meteoros y prodigios. Era un justo, ha muerto, y suprema dignidad está solo. Que tú y yo no le dejemos solo en estos días y le acompañemos con nuestra oración, con este pequeño sacrificio de estar encerrados, que le acompañemos con el cariño, con el deseo de que cuando pasen estos días, en cuanto sea posible, lo recibamos en la Eucaristía. Estamos ya cerca de la Semana Santa y se nos va haciendo como más espontáneo meditar en la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. En esos momentos centrales de la historia humana y que realmente iluminan nuestra fe y nuestra vida. Desde Roma resulta fácil recorrer con la oración todos los países, cada centro, cada una de vuestras casas. Sobre todo donde ahora hay que vivir un tiempo de confinamiento más estricto por la pandemia del coronavirus. Este pensamiento y esta oración es natural que vayan especialmente a todos los enfermos y a quienes los cuidan. En estos momentos podemos acompañar al Señor en la pasión desde la cama de un hospital o desde nuestras casas. La cruz es un gran misterio. Pero si como Cristo y con Cristo la abrazamos, es luz y fuerza para cada uno y para darla a los demás.
Todos esperamos y rezamos con paciencia que termine esta pandemia. En estas circunstancias nos ayuda especialmente a actualizar la fe en el amor de Dios por nosotros y corresponder a ese amor también con el servicio a los demás. Como os recordaba hace poco en una carta, la comunión de los santos nos lleva a hacer propio todo lo que afecta a los demás, porque en verdad podemos repetir con aquellas palabras de San Pablo, que si un miembro sufre, todos sufren con él. Vamos a pedir al Señor y a la Virgen que esto sea así en nosotros. El pasado domingo, el Papa decía que a la pandemia del virus queremos responder con la universalidad de la oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos, decía el Papa. Hagamos sentir nuestra cercanía a las personas más solas y más probadas. Uniéndonos a este deseo del Papa, recemos por los afectados por el virus. Recemos también para que las consecuencias sociales y económicas de esta crisis sean lo más leves posibles. Pensemos en tantas familias preocupadas por su futuro, en la inquietud de tantos trabajadores, en los temores de tantos empresarios. Hará falta unidad, esperanza, generosidad y sacrificio. El Señor en la última cena nos dijo: en el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esta confianza nos preparamos para el Triduo Pascual, que este año en muchos países del mundo se celebrará en iglesias vacías, pero que muchos fieles las llenarán con su mente y su corazón, siguiéndolas a través de los medios de comunicación. El Señor ha vencido y nada ni nadie debe desalentarnos. Es más, su victoria nos anima a renovar la lucha con esperanza. Mientras nos acercamos al Jueves Santo, cuando celebraremos la institución de la Eucaristía, emociona leer las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Vámonos con la imaginación al cenáculo para contemplar esta gran demostración de amor que el Señor nos da. Nuestro Dios es siempre cercano, pero en la Eucaristía se nos entrega con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Nadie está excluido de este amor. Jesús nos ha amado a todos hasta el extremo. Y en ese amor hasta el extremo, el Señor ha querido cargar con los pecados de toda la humanidad para volvernos a la amistad con Dios Padre. El Jueves Santo recordamos el momento en el que el Señor instituyó la Eucaristía, el sacrificio sacramental de nuestra redención. Es un día en el que tradicionalmente tantos cristianos manifiestan de muchos modos su adoración y cariño a Jesús sacramentado. Sin embargo, el Jueves Santo de este año tiene un sabor distinto. Todos desearíamos estar en la vela ante el Santísimo. Sobre todo, quienes lleváis tiempo sin poder recibir al Señor en la Eucaristía, procurad vivir la comunión espiritual con la seguridad de que el Señor está con vosotros. Estamos ante una ocasión única y distinta en la que con la ayuda de Dios podemos crecer en amor a Jesús de Eucaristía, a la misa, de un modo nuevo. Jesús, queremos hacer memoria y agradecerte por cada una de las veces que te hemos recibido en la comunión. Aun teniéndote siempre cerca,
Notar la ausencia de tu presencia sacramental servirá para aumentar el deseo de volver a recibirte cuando sea posible. Todos recordamos cómo San José María nos enseñó y enseñó a miles de personas esa oración que aprendió de un religioso escolapio. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Puede ser una muy buena preparación para el Jueves Santo rezar esta oración con cariño. Yo quisiera, Señor, recibiros, decirlo de verdad, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. La participación en el sacrificio eucarístico no es solo el recuerdo de algo del pasado, lo sabemos bien, la misa es la actualización sacramental del sacrificio del Calvario, la entrega del Señor por nosotros anticipada en la última cena, cuando dijo, haced esto en memoria mía. San Juan Pablo II escribió que el sacrificio de la cruz es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado en medio para participar de él, como si hubiésemos estado presentes, y ese medio es la Eucaristía. La Iglesia hace sacramentalmente presente la pasión y la muerte de Cristo en cada celebración de la misa. Ninguna misa es privada. Cada misa es universal, porque es de Cristo y con Él está su cuerpo, que es la Iglesia. Y la Iglesia es cada uno de los bautizados, somos cada uno de nosotros. Por eso, ante la imposibilidad de asistir a misa en estos días, tener la seguridad de que en cada Eucaristía que celebran los sacerdotes sin asistencia de pueblo, estamos todos presentes. Explicaba San José María, cuando celebro la Santa Misa con la sola participación del que me ayuda, también allí hay pueblo. Siento junto a mí a todos los católicos, a todos los creyentes y también a los que no creen. Están presentes todas las criaturas de Dios, la tierra y el cielo y el mar y los animales y las plantas, dando gloria al Señor la creación entera. Tened mucha confianza en la fuerza que nos sigue llegando a todos por la celebración del sacrificio eucarístico, también a los que no podéis estar presentes. Los sacerdotes queremos llevar a cada misa a todos nuestros hermanos y hermanas, a todos nuestros parientes, amigos, a toda la Iglesia, a toda la humanidad, de modo muy particular a los enfermos y a quienes están solos. Gracias, Señor, por la Eucaristía, por la misa. Nos viene a la memoria la imagen del Santo Padre bendiciendo a la humanidad con la custodia en sus manos, asomada al colonnato de la plaza de San Pedro. Gracias por la Eucaristía, Señor, y gracias por el sacerdocio que ha perpetuado este amor tuyo en el tiempo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzamos ayer la Semana Santa y en la liturgia de ayer, del Domingo de Ramos, sabemos que hay dos partes. Una primera parte, que es el recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y luego una segunda parte,
que es propiamente la pasión y la Santa Misa. Bueno, pues empezamos con esta primera parte porque podríamos decir que la Semana Santa comienza con un triunfo, un momento triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Él se había quedado más bien afuera de Jerusalén, pero llega un momento en que considera que hay que vivir el final de su vida y lo tiene que vivir en Jerusalén, que es la ciudad santa, donde está el templo. Allí es donde todas las acciones sagradas se tienen que desarrollar. El Señor se acerca a Jerusalén con sus discípulos. Parece que se había corrido la voz de que el Señor entraba en Jerusalén y además él mismo había pedido que buscaran un borriquillo. Se lo trajeron y entonces toda la entrada de Jesucristo en Jerusalén es como la entrada de un rey. Es lo que hicieron con David y es lo que hicieron, según la Biblia, con la entronización de otros reyes, el reconocimiento de otros reyes, Salomón y algunos otros. Hay un borriquillo, se le pone una túnica rica, la más rica que se pueda, se va sembrando el camino con ramas olorosas y efectivamente el Señor se pone en marcha. La gente a su alrededor pues lleva palmas. Es una entrada triunfal. Pero no sale a relucir la palabra rey. Según San Mateo, se va diciendo Hosana al hijo de David. La verdad es que a David y a sus descendientes se le había prometido el reino de una manera perpetua. No había ocurrido así porque el reino, pues, en fin, tuvo muchos sucesos, muchos avatares, pero se pensaba que un hijo de David tenía que hacerse cargo del reino de una manera definitiva. Bueno, pues se piensa que Jesús podía ser aquella persona. Hosana, el profeta de Galilea, al hijo de David. Jesucristo deja hacer porque sabemos que su entrada en Jerusalén no va a ser una entrada militar, una entrada con poder, no se va a hacer con la ciudad, ¿no? Es una entrada pacífica. Podríamos decir que es un reconocimiento de la filiación de Jesús como hijo de David, pero de tipo espiritual. Es un reconocimiento, pero no con poder. Efectivamente, Jesucristo es el rey del mundo, el rey del universo, el rey de nuestras almas. La Iglesia lo celebra como rey, pero no es un rey a la manera humana, es un rey de las almas, es un rey espiritual. Jesucristo entra al templo y lo primero que hace, se encuentra allí en la explanada del templo, pues mucha gente que vende animales como víctimas de sacrificio. Y lo primero que hace el Señor es echar a toda aquella gente. Hace, pues, con unas cuerdas, una especie de azote, tira
una serie de mesas, también de campistas. La casa de mi padre es una casa de oración y vosotros la convertís en una cueva de ladrones. Bueno, eso se nos tiene que quedar muy grabado. La casa de Dios es una casa de oración. La iglesia, los oratorios, son casas de oración. Hay que entrar con el respeto para adorar al Señor, para sacrificar, para pedirle perdón, para pedir también gracia, a fin de vivir lo mejor posible nuestra vida. A la entrada del oratorio de Pozo Albero, si alguna vez estaba allí, precisamente se lee esa frase. Mi casa es casa de oración. Bueno, pues el Señor se retira. Después de aquello, no continúa apropiándose de nada, se retira. Y nosotros continuamos con la Santa Misa, que principalmente tiene la lectura, la primera lectura de la Pasión. Es una lectura de la Pasión completa que tiene una particularidad. Y es que si bien pues, no se ha seguido un orden cronológico en el Evangelio, en cambio, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sí es todo lo que se lee en la Santa Misa. Son lecturas que hablan de lo que sucedió en esos días concretos. Sí que sabemos lo que sucedió. Pero el relato principal de la Pasión es la institución de la Eucaristía y luego, pues, la muerte de Jesucristo en la cruz, en el Calvario, que era para después la resurrección. Y ahora nos centramos un poquito en la institución de la Eucaristía, porque es el tema del retiro. La Eucaristía. Vamos a ver si delante del Señor, haciendo nuestra oración, le sacamos provecho a todo lo que nos relata el Evangelio y a todo lo que también, pues, la tradición nos ha dicho acerca de la misa, de la Eucaristía. Muchos papas han hablado de la Eucaristía. Sabemos que especialmente Juan Pablo II tiene una encíclica completísima sobre el misterio eucarístico, también Benedicto XVI, en la que se nos habla de la Eucaristía como un sacramento. Dice Juan Pablo II, sacramento de la presencia del Señor, sacramento del sacrificio de Jesucristo, sacramento de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué es un sacramento? Bueno, pues por sacramento sabemos que entendían los romanos. Concretamente, la palabra sacramento significa juramento. Por tanto, el sacramento era un juramento. ¿Y qué se expresaba en el juramento? Pues una intención frente a algo de tipo intelectual que se quería realizar, como podía ser, pues, un contrato, como podía ser, pues, un matrimonio, como podía ser una compraventa. El sacramento era, teniendo en cuenta
a Dios y teniendo en cuenta la seriedad con la que se pedía que aquello se realizara, que el acto se realizara, teniendo en cuenta la verdad, ¿no?, y la justicia. El sacramento era un compromiso, era un juramento por el que se decía: yo soy el dueño, yo soy el comprador, yo soy parte del matrimonio. Entonces, quiero realizar este acto jurídico. Es un sacramento que encierra, por tanto, vamos a decir, un misterio. Por lo menos la teología posterior ha unido misterio y sacramento en ese sentido. Los sacramentos de la Iglesia concretan, expresan los misterios de Dios de una manera concreta, podríamos decir particular, material. Podemos acceder a los misterios de Dios a través de los sacramentos. Bueno, pues la Eucaristía es un sacramento. Por los sacramentos nosotros queremos acercarnos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Y en el Antiguo Testamento, más que sacramentos, antes que apareciera la cultura romana, de lo que se hablaba era de la alianza. Hay alianza con Adán, con Noé, hay alianza luego con Abraham, con Moisés. ¿Qué es la alianza? Es un compromiso de Dios con los hombres. Y esa alianza se renueva. El Señor le dijo a Moisés que en determinados momentos de la historia, de los años sucesivos, se renovara la alianza. Por ejemplo, la alianza que el Señor tuvo con su pueblo en Egipto, de sacarlo de la esclavitud, se tiene un sacrificio, el del Cordero Pascual. Toman, se alimentan del Cordero ofrecido a Dios, y eso es una alianza que se renueva todos los años, lo que hace Jesucristo, renovar la alianza. Lo que pasa, sabemos, que cambia el sentido de la alianza. En la consagración, el sacerdote dice el cuerpo, la sangre de la nueva alianza. Esa alianza, cada vez que vamos a la Santa Misa, la renovamos, la alianza con Dios. Volvemos a renovar nuestro querer ser cristiano, como lo renovamos, como lo hicimos, como lo comenzamos en el bautismo. Y luego lo vamos renovando continuamente, muchas veces, pero en concreto al celebrar el sacramento de la nueva alianza. De modo que, por ejemplo, cuando se celebra una boda, se hace en la presencia de Dios, se hace según el querer de Dios. Se invita normalmente a que el Señor esté presente en el matrimonio a través de la misa, ¿no?, de la Eucaristía. Por tanto, la alianza entre los esposos se hace dentro de la alianza de cada uno de ellos con Dios. También la entrega personal, que cada uno como cristiano queramos hacer con el Señor, es bueno renovarla después de la consagración. Cuando se habla de la nueva alianza, pues sí, yo renuevo mi compromiso, mi alianza con Dios. Hay en la homilía que San José María dedica a la Eucaristía, un misterio de fe y de amor,
en escrito que pasa. Una cita de un himno litúrgico muy conocido, O Sacrum Convivio, que significa O Sagrado Banquete. Dice así: este es el sagrado convite en el que se recibe al mismo Cristo. Se renueva la memoria de la pasión y con él, con Cristo, el alma trata íntimamente a su Dios y posee una prenda de la gloria futura. Efectivamente, la Santa Misa es un convite. Sabemos cómo el Señor tantas veces pues habla del reino de los cielos como un convite. Al Señor le gustan las fiestas. Dice ya el Génesis que cuando Dios creó el universo, lo creó en 6 días y al séptimo descansó. Séptimo fue un día de fiesta. ¿Qué significa la fiesta? Que no trabajo. Y por tanto poder tener más tiempo en común para la familia, para los amigos, para la comida, para celebrar. También para ver toda la creación y para disfrutar de lo que el Señor había hecho. Lo que hacemos con excursiones, con visitas, con lo que sea, ¿no? Pues vamos viendo cosas que ha hecho Dios, que ha hecho el hombre, a partir de los dotes que el Señor le ha dado. Días de fiesta, días extraordinarios, días en que podemos dedicarle un poquito más tiempo a la familia, a la sobremesa. Al Señor le gustan las fiestas y quiso que la Eucaristía pues fuera un convite, un sagrado convite, como aquel banquete al que el Señor pues llama a mucha gente, muchísima gente, son invitados, pero no todos vienen, no todos acuden. Y el Señor manda a los suyos, a los fieles, a sus servidores, los envía para que vayan a llamar a la gente, para que vayan a invitar a otros, para que les recuerden que pueden asistir, que hay una fiesta, que está preparado el convite, ¿no? La gente no se da cuenta. Y somos nosotros los siervos, los próximos, las personas de confianza del Señor, a lo que nos encarga precisamente que invitemos a los demás, que recordemos a los demás que el Señor nos invita a estar con Él, a recibirle en la comunión. Porque el manjar, digamos, el menú, es el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacramento de la Eucaristía. No, si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta de que no hay en la vida un manjar mejor que recibir a Dios en nuestro interior. Luego nosotros, pues eso, somos tan sensibles, tan materiales, podríamos decir tan interesados, que después de la Santa Misa quizás tomamos un aperitivo, quizás tenemos algún extraordinario en la comida, estamos muy bien. Seguimos la celebración por nuestra cuenta. En nuestra casa hemos estado con el Señor en la iglesia y luego pues continuamos en nuestra casa celebrando de una manera más sencilla, pero también podríamos decir un poquito más cercana a nuestra manera de saborear las cosas, pero
la Eucaristía es un manjar espiritual que hace mucho bien al alma, hace mucho bien al cuerpo, hace mucho bien a la vida social, a la vida familiar. Estar con Dios nos inspira. Pues ¿cómo tenemos que estar con los demás? Ver cómo el Señor se porta con nosotros generosamente. Nos enseña, nos muestra que nosotros también tenemos que ser generosos, tenemos que entregarnos, tenemos que estar con los demás. Bueno, pues el sacramento, el sagrado convite. Se dice en este himno, en el que se recibe al mismo Cristo, se renueva la memoria de la pasión. Muchas veces, cuando nos reunimos en familia, recordamos alguna anécdota, algo importante o divertido o, en fin, que se nos viene a la cabeza por su particularidad. Nosotros procuramos siempre en la Santa Misa hacer memoria de algunos momentos de la vida de Jesús, hacer memoria de la pasión, hacer memoria de la resurrección, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, del Padre. Y con Él, con Cristo, el alma trata íntimamente a su Dios. Más íntimamente imposible. Podemos tener una llamada telefónica, podemos acordar una cita, podemos estar reunidos, podemos saludar, abrazar a una persona. Diversos modos de encuentros muy personales, pero lo que no podemos hacer es meternos en el interior de otra persona. Y eso es lo que Jesucristo hace mediante la Eucaristía. Nos quiere tanto, se quiere identificar tanto con nosotros, que se introduce mediante la comunión en nuestro interior. El alma trata íntimamente a su Dios. Es algo tan importante que se nos recomienda que una vez que termine la misa, terminada la comunión, terminada la misa, nos quedemos, lo recomienda la Iglesia, lo recomiendan pues las personas piadosas, los santos, que continuemos, por lo menos un tiempo, la acción de gracias. Porque el Señor continúa unos minutos con nosotros, por lo menos esos minutos que le acompañan. De modo que si en la misa hemos pedido por los vivos, por los difuntos, pero en fin, no hemos podido particularizar demasiado, cada uno de nosotros podemos acordar de nuestros familiares, de nuestros parientes, de aquellas personas que celebran sus santos, sus cumpleaños, de aquellas personas que a lo mejor pues, están ingresadas, están en un hospital, están donde sea. Nos acordamos de ellos, están lejos, han viajado o están viajando. Bueno, pues nos acordamos un poquito de todo y le pedimos a Él. Por último, dice este himno, y el alma posee una prenda de la gloria futura. Tanta gente como procura adquirir propiedad y si no la puede conseguir de una vez porque no tiene dinero, pues hace una hipoteca, se hipoteca.
Y en algunos casos, pues ya se puede hacer uno cargo de la propiedad, por lo menos poco, o si no, pues se sabe que voy a ser propietario, que voy a tener, que soy ya propietario, que podré disfrutar de una propiedad. Pero se han firmado los papeles, se tiene la propiedad. Prenda futura de la gloria que vamos a, si Dios quiere, a conseguir. El Señor nos lo ofrece si cumplimos los mandamientos, si cumplimos pues todo aquello que el Señor nos ha ido diciendo, la bienaventuranza, las recomendaciones, el plan de vida de piedad, también una vida de oración, de mortificación, de entrega a los demás, de entrega al trabajo. Bueno, pues vamos consiguiendo que aumente un poquito la prenda, la posesión, por lo menos intencional, de una propiedad que será cierta para nosotros en el futuro. Termina el Padre con esta homilía acudiendo a la Virgen María y nos dice, finalmente, un filial pensamiento amoroso para María, Madre de Dios y Madre nuestra. Perdonad que de nuevo os cuente un recuerdo de mi infancia, una imagen que se difundió mucho en mi tierra, cuando San Pío X impulsó la práctica de la comunión frecuente. Representaba a María adorando la hostia santa. Hoy, como entonces y como siempre, Nuestra Señora nos enseña a tratar a Jesús, a reconocerle y a encontrarle en las diversas circunstancias del día. Bueno, pues esta es la petición que finalmente le hacemos a la Virgen María. Que ella nos acompañe también como las madres, como las personas que nos quieren, que muchas veces nos acompañan, y nos acompañan a la misa, nos acompañan a la iglesia, a la comunión, están en nuestro lado, mientras hablamos con el Señor, le damos gracias. Pues que la Virgen esté a nuestro lado, ayudándonos, animándonos a ser buenos hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede